Bueno, gracias al Señor por este tiempo. El tema para hoy, el poder de decidir. Vamos a hacer un pequeño estudio sobre esa tremenda capacidad que Dios nos ha dado, que es la decisión. Tenemos que entender que en este momento hay muchas crisis universales que nos llegan como noticias terribles. Pero la crisis más grave de todas es que el mundo se está sumergiendo cada vez más en la maldad y en el abandono de las cosas espirituales. De dos maneras distintas. La primera, a medida que pasa el tiempo, más y más individuos, especialmente jóvenes, quieren vivir sin Dios, porque han crecido en un hogar donde nunca les hablaron de Dios y salen a la sociedad, a la cultura, donde tampoco quiere saber nada de Dios y solamente de deleites y placeres. Es así que estamos viendo entonces un aumento inusitado, extraordinario del materialismo, todo el mundo pensando solamente en función de las cosas por tener, un aumento del egoísmo, de la violencia y de todo tipo de aberraciones. Este es el grupo que no quiere saber nada de Dios, pero hay otro grupo dentro de esa misma crisis espiritual, que son los que, entre comillas, están buscando de Dios, pero se están enfriando. Eso conforme a la profecía bíblica que tiene que ver con la apostasía de los últimos tiempos. Por consiguiente, vemos cada vez más indiferencia, religiosidad y falta de sinceridad. Quiero enfocarme un tris allí. Estamos hablando de supuestos creyentes que dicen, entre comillas, que están buscando de Dios, pero en medio de esa búsqueda asumen conductas que más bien se parecen a esa indiferencia, a esa apatía, a esa falta de interés por las cosas bíblicas. Y en cambio sí se introducen más bien en una repetición ritual, lo que llamamos la religiosidad. Sí, claro, entonces los vemos congregándose y los vemos incluso haciendo estudios bíblicos, pero con una indiferencia de corazón, aunque de pronto con algo de curiosidad intelectual. Eso mismo hace que haya una falta de sinceridad. Viven una vida espiritual teórica y una vida práctica totalmente opuesta a lo que se supone que están buscando. En resumen, de acuerdo a estas dos cosas, tenemos que aceptar que cada día hay una mayor distancia entre el hombre promedio y Dios, porque se están tomando decisiones de distanciamiento. Ese es el tema nuestro, el poder de las decisiones. Recordemos que cada día, cuando abrimos nuestros ojos, estamos en capacidad de tomar pequeñas, medianas y grandes decisiones. Desde qué tanto voy a correr en el día, qué tanto me voy a estresar, qué voy a vestir, qué voy a comer. Por consiguiente, qué voy a creer. Entonces, muchos están tomando la decisión de involucrarse excesivamente con el mundo material y más bien el de distanciarse de las cosas espirituales, que quieren recordarles que hay ciertas obligaciones morales que a ellos no les parecen muy prácticas, que digamos, y más bien sí un poco onerosas, un poco pesadas. Entonces es cierto, la conclusión, la gran multitud está tomando decisiones de muerte espiritual. Vamos a verlo a través de la palabra. La terrible consecuencia de la decisión mal tomada de vivir sin Dios va a tener claridad cuando miramos Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 13. Estos dos versículos
corresponden al juicio final, que nosotros llamamos final, que en la Biblia se llama juicio del trono blanco. Dice en el versículo 12: también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Termina ese versículo. El juicio, nos dice aquí, sabemos que esto es para aquellos incrédulos, inconversos, aquellos que se apartaron definitivamente de la búsqueda de Dios. El juicio final va a ser sobre sus obras. Los que ellos llaman buenas, que Dios probablemente no apruebe, y las que definitivamente son llamados malas. Obras buenas y malas son la base del juicio final. Lo reafirma el versículo 13 de Apocalipsis 20. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, otra vez lo dice, cada uno según sus obras. Ya sabemos que cuando la Biblia repite algo con mucha proximidad, en este caso en 2 versículos vecinos, está mostrándonos la tremenda importancia de ese concepto. Bien, esto debe quedar completamente claro en nuestro corazón, porque significa que sí hay una libertad dentro del corazón humano. Si no lo hubiera, si el ser humano estuviera encarrilado en un destino del cual no se puede apartar, no tiene sentido que teniendo un Dios justo y bueno, hubiera un juicio. Porque la descripción que nos hace Apocalipsis 20, 12 al 13, es sobre aquellos que no quisieron vivir con Dios en su vida terrenal. Y la consecuencia es que entonces no van a vivir con Dios en su vida eterna. Conforme como decidieron, así van a vivir. Cuando yo medito esto, me doy cuenta de que la Biblia habla claramente de que hay unos que son, según dice Romanos capítulo 8, versículos 29 en adelante, predestinados para salvación, para justificación, para santificación y para glorificación. Y eso ha hecho caer en error a muchos cristianos, inclusive estudiosos, haciéndoles creer que la vida cristiana es una vida como si estuviera montada sobre una carrilera de la cual no se puede uno apartar. Eso es parcialmente cierto. Al creyente, el Señor, al que mira con anticipación, dice, según su conocimiento, según su presciencia, a ese llama. Es lo que está hablando allá Romanos 8:29. Pero no porque lo tenga predestinado para salvación y otros predestinados para destrucción. No es así, porque no tendríamos entonces a un Dios bueno y justo, sino que lo que hace Él desde toda la eternidad es que mira dentro de tu corazón y tus elecciones, te mira a ti aún antes de haber sido encarnado, creado. Y el Señor sabe entonces si tu corazón va a estar dispuesto para Dios, dispuesto para creer su palabra, dispuesto para aceptar su obra, y entonces Él viene con todo el poder de su Espíritu Santo para ayudarte, porque Él sabe que la obra de salvación, de santificación y de glorificación no son otra cosa distinta sino un milagro sobrenatural, y que tú solo no puedes ni salvarte, ni justificarte, ni glorificarte. Por esa razón el Espíritu del Señor está obrando permanentemente en ti para llevar a la culminación esa buena obra que Él empezó. Entonces sí es cierto que hay un cierto encaminamiento, pero no un encaminamiento ciego. Es una ayuda para aquel que es creyente,
Esa ayuda no se presenta en los incrédulos, sino que ellos siguen sometidos a su escogencia, buena o mala, casi siempre mala. En su libertad escogen la maldad, la iniquidad, la oscuridad, y el Señor los permite. Pero por esa misma responsabilidad es que son juzgados al final, según acabamos de ver Apocalipsis 20, 12 y 13. Lo importante de aquí es que entendamos que si bien es cierto que hay una voluntad de Dios que tiene que cumplirse, también Él dio libertad a sus criaturas. Las dos cosas no es fácil de entenderlas a nivel intelectual o racional, pero la palabra las acepta juntas. O sea, tú eres libre y sin embargo la voluntad de Dios se cumple en ti. ¿Cómo? Tu razón no lo puede comprender fácilmente, pero lo comprenderás cuando estemos en la eternidad. La conclusión de esto es que la vida espiritual puede ser mal llevada, y esa es una de las exhortaciones que nos hace el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, cuando Esteban está exhortando a los fariseos y judíos de aquella época. Recuerde que eran los religiosos y espirituales, entre comillas, que decían que buscaban a Dios. Pero entonces Esteban les dice: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Esteban se está dirigiendo a los religiosos de aquella época, y esto es válido para los religiosos de esta época. Comprendemos que la salvación y la santificación proceden de Dios, pero que está en nuestras manos el responder a esa voluntad de Dios. Y ese es el centro del mensaje de hoy. El Señor te está recordando, me está recordando a mí, que somos libres en nuestras elecciones espirituales cada día. Que el caminar en Cristo es un ser llevado por Él y es una aceptación que nosotros hacemos a esa bendita invitación. Tendríamos, así dichas las cosas, dos decisiones grandes para tomar. La primera decisión es Dios o no Dios. En Josué 24:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice así muy claramente: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron del otro lado del Éufrates, o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, está diciendo Josué, nosotros serviremos al Señor. Vamos a resumir ese versículo con el principio y con el final únicamente. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esta es la decisión del cristiano comprometido, excelente y entregado para Dios. Yo y mi familia, en la traducción Reina Valera, o mi familia y yo en el español un poco más correctamente, serviremos al Señor. Mire que no solamente dice buscaremos. En la Escritura, el solo buscar no tiene sentido. Es buscar y servir. Entonces nos enseña este pasaje que siempre estaremos sirviendo a alguien, dice la Biblia, a uno o a otro. Es ahí donde entra la libertad del creyente. No hay sino dos escogencias: o se sirve al Dios creador
o se sirve a los dioses de este mundo, dioses con D minúscula. Ya sabemos a qué se refiere. Por tanto, esos dioses de este mundo incluyen el ateísmo, la negación completa de la existencia de Dios, el materialismo, que es incluso la aceptación teórica de un Dios, pero la búsqueda primordial de las cosas de este mundo, la indiferencia espiritual, que podría definirse como la aceptación de que existe un Dios, pero no me interesa a mí personalmente, o el cuarto lugar, que sería vivir como si Dios no existiera. Sí, yo sé que hay un Dios, sé que hay una Biblia, pero mi vida de cada día es una negación de esa realidad. Yo vivo como mejor me parece a mí. Es esa la razón de que hay un juicio, porque debemos entender, Dios es el creador de cada uno. Él es el dueño y señor de cada uno. Por tanto, tiene todo el derecho de pedirnos al final de la vida temporal, de la vida material, cuentas de lo que hicimos. Nos va a decir: tú eres criatura mía, ¿por qué te apartaste de mi camino? ¿Por qué viviste como si yo no existiera? ¿Por qué me negaste? Afortunadamente, ninguno de los que esté aquí, eso espero, estará presente en ese juicio que es precisamente para condenación, porque habrá tomado la segunda decisión. Aquí estábamos hablando entonces, servir a Dios o servir al mundo. Esto es lo que no entiende el incrédulo, el pagano, el impío, el inconverso. No entiende que de todas maneras está sirviendo a un señor con mayúscula o a muchos señores con minúscula. Se sirve a Dios o se sirve al diablo, no hay más. Se sirve al diablo inclusive en la negación más completa de toda espiritualidad, en el ateísmo más marcado, y cuando con toda propiedad dicen que pues si no existe Dios, ¿qué va a existir el diablo? Y el diablo está detrás refregándose las manos. Una vez que se ha dicho, yo serviré al Señor, ¿y cómo le pedimos a nuestro Dios que todos y cada uno aquí diga eso precisamente? Yo y mi casa serviremos al Señor. Es una oración bíblica. Entonces uno es confrontado ahora con una segunda decisión. Muy bien. ¿Cuál es? Deuteronomio 30, 19 al 20. Lo que estamos viendo, mis hermanos, es que la vida espiritual es una continua decisión. Tú tomaste la decisión de Josué 24:15 cuando aceptaste a Cristo como Salvador. ¿A quién servirás? ¿A Dios o al mundo? Y cada día que te despiertas, continúas haciendo la misma decisión. ¿A quién estoy sirviendo hoy? Es la pregunta. Y la segunda es el cómo. Deuteronomio 30, 19 dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Alguien podría decirlo, pero este versículo se refiere más o menos lo mismo que el anterior de Josué 24:15. Yo les digo, puede que sí, tiene más o menos la misma semblanza, pero además produce un efecto más profundo, y es la forma como se sirve a Dios. Porque aquí está hablando de las consecuencias. Cuando se sirve bien a Dios, viene la bendición. Por eso dice allí, escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa, tu descendencia. Escoge, decide, mira todo lo que se te presenta al frente, escudriñalo, discierne y entonces toma
lo que crees que te sirve. La vida espiritual, mis hermanos, está planteada aquí en términos de bendición o de maldición. Pero ¿por qué está usted haciendo esa diferenciación con el pasaje anterior? Porque yo he visto supuestos cristianos, entre comillas, viviendo vidas de maldición. Entonces, ¿cómo podríamos decir que un cristiano entregado y comprometido tendría maldición en su vida, según esta palabra? No es posible porque se está escogiendo. Esto tiene que ver con el compromiso de tu vida espiritual, con la entrega que le hagas de tu vida y de tu corazón al Señor. Porque mira lo que dice el versículo 20. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Tres cosas que vamos a analizar. Porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí tenemos el fruto que se produce, dice aquí, eso es tu vida y la largura de tus días, es decir, una vida llena, una vida plena, una vida abundante, con días completamente llenos también de esa presencia divina. Y entonces se habita en la tierra del reposo que el Señor juró dar a aquellos que lo siguen. No podemos decir que un cristiano que no tiene el compromiso, el juicio adecuado, entonces pueda recibir esa bendición del reposo de Dios, ni de la largura de vidas, ni de la plenitud de vida. Aquí, dentro de la maldición de este pasaje, están incluidas las anteriores formas de vida que vimos en el pasaje anterior. Está el ateísmo, el materialismo, etc. Consiguen cosas, muchas probablemente, pero no los llenan. Vemos personas completamente apartadas de la vida espiritual, llenas de cosas materiales, pero su vida emocional es un caos, un desastre y un vacío. También están incluidos aquí las religiones, cualquiera que sea el nombre. Y por consiguiente está incluido el cristianismo hereje dentro de estas maldiciones que dice aquí. Escoge la bendición o la maldición. El cristianismo lleno de mentiras y de falsificaciones de la verdad escritural. El cristianismo tibio, del que habla Apocalipsis capítulo 3 en la iglesia de la Odisea. El cristianismo indiferente, aquel que solamente se convierte en un ritualismo, ya habíamos dicho, el cristiano que de pronto se está congregando, pero que no ve riqueza de fruto en su vida. En realidad está bajo maldición, porque es una tragedia muy grande estar disque buscando de Dios, metiéndose dentro de una congregación cristiana, abriendo la escritura y viviendo golpe tras golpe, profano y mundano, en estrés, en iras, en celos, en contiendas, en rivalidades, en vicios, en mentiras, en todo lo que implica una vida mundana y profana, aún llamándose creyente. Entonces estamos encontrando hoy una exhortación para cada uno de nosotros para vivir una vida cristiana con compromiso. Escoger la obediencia a Dios siempre te va a traer bendición y vida. Esa es la promesa de este versículo. Con todo lo que implica para bien y todo lo que es habitar en el sitio prometido de paz y de reposo. Pero tiene que ser no de cualquier manera, sino como dice el versículo 20 de Deuteronomio 30. Decía allí, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. O sea, viviendo en obediencia, primero, con amorosa sujeción, amando al Señor tu Dios.
amorosa sujeción. Estoy insistiendo en ese punto. Sometido a tu Señor, que Él es el Rey y dueño de todas tus cosas, todos los días, en todo momento, no por pedazos, no por fracciones. Segundo, escuchando su voz, dice allí, o sea, obediencia. Insisto en esta parte que falla en algunas vidas cristianas. Obediencia a toda la palabra de Dios. Para llegar a ser completamente obediente a la palabra de Dios se necesita ser estudioso de la palabra. Y no solamente oír sermones de pastores, de predicadores, incluso muy famosos, muy reconocidos, sino leer la Escritura directamente, porque allí es donde Dios va a hablar directamente a ese corazón. Y tercero dice, allegándose a Él, o sea, en unión con Él, en comunión, que se sienta que realmente son dos caminando el mismo camino. Y por tanto se siente la compañía. Bueno, alguno dirá, sí, perfecto hasta ahí, pero es que no sé cómo hacer para que eso se produzca en mi vida. Vamos a considerar lo siguiente. En ese pasaje vamos a ver cómo Lázaro, que estaba muerto, sale a vida, pero sale a una vida incompleta. Entonces, ¿cuál es ese paso que nos convierte de indiferentes en apasionados del Señor? Porque muchos diremos, sí Señor, pero es que mi lucha, mi batalla es para que cada día me comprometa más con Dios. Yo no entiendo qué es lo que debo hacer. ¿Cómo es ese paso para convertirme de teórico, porque yo leo de vez en cuando la Biblia, a un cristiano que vive la palabra? ¿Cómo se hace? Pues precisamente en este pasaje vamos a ver que el Señor pronuncia dos órdenes que tienen que ser la una junto con la otra. Juan 11, voy a arrancar desde el versículo 39, Juan 11, 39. ¿Cómo hacemos entonces para que nosotros vivamos a conciencia? Versículo 39. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. El Señor le está dando la orden a alguien que estaba muerto. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando alguien viene del mundo, viene de Egipto, no ha nacido de nuevo, es inconverso y oye el mensaje de salvación, oye la palabra de salvación y nace de nuevo. Entonces sale de muerte a vida. Es lo que le acaba de ocurrir a Lázaro. En cualquier aspecto de nuestra vida esto es válido, no solo para el nacimiento a salvación y santificación, sino también cuando hay aspectos de nuestra vida que no encuentran solución. Señor, sí, perfecto, pero tu palabra es muy bonita y a mí me gusta y yo quiero profundizar más, pero hay un aspecto, Señor, que es la falta de compromiso, o la falta de dedicación, o las ganas, la fuerza para ponerme a estudiar tu palabra. Eso me falta, Señor. Entonces, hoy estoy entendiendo con lo que me están predicando que hay un aspecto muerto en mi vida. Señor, te presento entonces esa falta de ganas para leer tu palabra. Aquí está, para que tú le des la orden, Señor, de que sea quitada la piedra y sea abierto el sepulcro. Jesús le dijo, versículo 40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ay, hermano, ¿cómo pido que tú te grabes esto en el corazón, en la mente y en todo tu ser? Pero no solo que te lo grabes, sino que lo creas con todo tu corazón. La pregunta es clara de parte del Señor. No te he dicho que si crees, ahí está el núcleo. ¿Por qué a veces no vemos la gloria de Dios?
¿Por qué a veces no vemos más cuestiones sobrenaturales, más poder de Dios en acción, más transformación? Porque de pronto no estamos creyendo. Aquí hay otro aspecto. Señor, mi fe necesita ser resucitada también. Hasta el momento he vivido como viven los del mundo. He vivido como un muerto espiritual, Señor. Con mucha frecuencia le doy permiso a mis dudas. De pronto yo no creo mucho en los milagros, Señor. No creo mucho en la restauración, no creo mucho en la sanidad. Pero ya no más. Hoy la pongo delante de ti, Señor, para que tú resucites la fe que necesito. Porque yo quiero ver la gloria de Dios. Repito, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. El Señor le estaba hablando aquí a Marta. Marta tenía muchos argumentos y Marta creyó que habría resurrección al final de los tiempos, pero no creyó que había una posibilidad de resurrección para su hermano. Marta es la típica representante del creyente promedio, que cree algunas cosas, pero otras se convierten en batalla interior para ella, pero no las confiesa. Hermano, la fe sigue siendo la piedra angular de tu vida espiritual. Tu fe tiene que crecer cada día y tú eres el que toma la decisión de si la dejas estancada, si la dejas morir o si la ves resucitar saliendo de la tumba. Porque de eso depende muchas otras cosas, casi que todo lo demás. Finalmente, todo milagro es una pregunta para la fe. Es cuando se ve el milagro te está preguntando, ¿y tú crees que esto viene de Dios o no? ¿Tú crees que Dios puede hacerte milagros a ti o no? ¿Tú crees que Dios es capaz de imposibles o no? Para eso están puestos los milagros, para ver qué actitud vamos a tomar ante Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Otra vez la fe. El milagro tiene el principal propósito de que reconozcamos a Dios en él. De pronto un dolor de cabeza que tengas, le dices, Señor, Padre, quítame este dolor. De pronto tu fe puede que no sea suficiente para una sanidad más grande, pero el Señor va a venir, aún con un poco de fe, pequeña, a mostrarte que Él siempre está dispuesto a glorificarse delante de ti, para que tu fe crezca más. La siguiente vez vas a estar un poco más dispuesto a creer y vuelves a ver otro milagro, entonces la tercera vez tienes más fe que la primera. El Señor es misericordioso y nos va adiestrando para que nuestra fe vaya creciendo, pero tienes que querer, creer y querer que esa fe crezca. Versículo 43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Yo no creo que haya gritado tanto por Lázaro. Es probable que sí. Estaba metido dentro de la montaña, en una gruta. Pero también es muy probable que haya gritado con fuerza para que los que estaban allí vivos sintieran el poder y el retumbo de la palabra de Dios en acción. Lázaro, sal fuera. Fulano, mira que el Señor te sana, que te levanta. Porque es que a veces asumimos la actitud, ay, ¿será que sí? Entonces cuando la palabra de Dios es fuerte, es penetrante, es directa, la resistencia que se levanta contra esa fe desaparece. Aquí vemos entonces la liberación de lo que estaba muerto. En este caso,
literalmente Lázaro, pero en el caso espiritual, cualquier cosa que esté muerta en cualquiera de nosotros va a oír la voz de Dios y va a levantarse. Sea la salvación, sea el nuevo nacimiento, o sea la regeneración de cualquier limitación. Si tú eres recién salvo y quieres caminar en santidad, dile: Señor, yo quiero agradarte a ti, ya no quiero agradarme más a mí. Manda, Señor, que yo me levante en santidad. Si ya estás en ese camino de santidad, pero sabes que te falta alguna de las cualidades que hemos enumerado antes o alguna otra, manda, Señor, que esta incapacidad me sea quitada para poderte servir, para que yo te dé la gloria a ti, Señor. No es para mi gloria, no es para que yo me ufane, es para ti, Señor. Cuando el Señor oiga que tú estás orando así, va a hacer el milagro. Y versículo 44. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, ojo con esto, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Esta es la figura, Lázaro saliendo de la tumba pero amortajado, de muchos que han nacido de nuevo, pero que no se han apropiado de la resurrección de Jesucristo. Todavía caminan como si estuvieran muertos, siguen atados como si estuvieran muertos, actuando como si todavía estuvieran en la tumba. Falta que los liberen de alguna manera, porque falta ese último requisito para empezar a vivir la vida en libertad, poder caminar, poder moverse, poder levantar las manos en alabanza. Ya no hay más mortaja. Eso es lo que hace la palabra predicada. Al muerto, el que lo resucita, pero al que ya está resucitado lo libera de toda atadura. ¿Tú cómo respondes a eso? Con la fe. Tienes que creer que cada palabra que se te da para liberación se produce en ti por el poder de Dios. Eso no tiene nada que ver con el predicador que oyes, sino tiene que ver es con tu fe. En este momento el Señor te ha hablado varias cosas que te liberan de cualquier traba que hayas tenido para servir a tu Dios. Y esas trabas en este momento están siendo desatadas. Desátenlo y déjenlo ir, quitando ataduras de los pies, ataduras de las manos, atadura de la boca, de los ojos, de la cabeza y de todo el cuerpo, para que podamos servir a Dios en total glorificación a su nombre, y para que podamos ver el poder de ese Dios grandioso y podamos ser llevados entonces a la tierra de reposo, al verdadero cristianismo lleno de frutos y de el amor de Dios. Amén y amén.